clase y demos inicio. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas a una clase más de este curso, El Dios Verdadero. Hoy tenemos la lección número 8, nos queda una más para terminar el día miércoles este curso. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su dedicación, amor y perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Es digno de admiración. Muchas gracias por este tiempo. Ya vamos por la lección 8 y siempre han estado pendientes de cada lección. El tema de hoy vamos a hablar sobre el perdón, la resurrección y la vida eterna. Desde la primera clase hasta esta hemos visto que el perdón es obra 100% de Dios, como también la resurrección que un día glorioso tendremos en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo y alma. Estaremos en la presencia del Señor. También pues la vida eterna. Entonces, esos temas vamos a estudiar esta noche. No sin antes, postrados a los pies de Cristo con la mirada fija en nuestro Salvador, comenzamos esta clase con esta oración. Señor Dios, te damos gracias porque por medio de tu palabra nos enseñas la verdad sobre nuestro perdón, nuestra resurrección y la vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos al Espíritu Santo para fortalecernos la fe. Te pedimos que bendigas nuestro estudio de hoy, abre nuestro entendimiento, fortalece nuestra fe y ayúdanos a confiar firmemente en tus promesas. Llena nuestros corazones de gozo y esperanza en todo lo que tú nos has hecho, en todo lo que tú has hecho y harás por nosotros. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección tenemos tres, como ya es de costumbre. El primero es a explicar por qué podemos tener certeza del perdón de pecados. La siguiente es describir nuestra esperanza en la resurrección de la carne. Y concluimos describiendo la promesa de la vida eterna con Dios en el cielo. Todas buenas noticias, todas obras 100% de Dios, y por eso nos regocija el alma de recordar estas promesas ya cumplidas en Cristo Jesús. Haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, comenzamos con el credo apostólico, el cual está dividido en tres partes, en tres artículos, si se podría decir. El artículo 1 es Dios Padre, nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso. Segundo artículo del credo es nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien entregó su vida para perdonarnos de nuestros pecados, quien lavó nuestros delitos, pagó nuestra deuda con su preciosa sangre. Estudiamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos lleva a la fe, que santifica esa fe, para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. También hablamos de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, y hoy hablamos y concluimos esta parte con el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, entonces en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Entonces, vamos a pensar esto en un juzgado, estamos en la corte y luego nosotros sabemos que hemos cometido un pecado que merece el castigo, que merece la muerte eterna, ¿verdad? Porque entendemos claramente que nuestra condición ante los ojos de Dios es diferente. Entonces, haciendo un recordatorio de nuestra naturaleza pecaminosa, nos dice la Biblia, por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados, en delitos y pecados, literalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿sobre qué base declara Dios justos a los pecadores
culpables. ¿Cómo fue ese cambio que Dios hizo en nosotros, estando muertos en delitos y pecados? Y ahora Dios nos ve como hijos suyos, declarados justos e inocentes ante su presencia. ¿Qué pasó? Cuéntenme todo, hermanos, hermanas en Cristo. ¿Qué sucedió? Querida Olga, hermana, tiene el micrófono abierto. Sí, Adelante. pastor. Ajá. Jesucristo murió por nosotros en la cruz y al derramar su sangre lavó nuestros pecados y fuimos justificados ante Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, por eso nosotros somos los hijos de Dios, adoptivos, pero somos los hijos de Dios. Amén, querida hermana. Gracias por su hermosa confesión de fe. Esa es la realidad bíblica. Entonces podemos decir que nuestra conversión, que nuestro perdón, que nuestra santificación es obra 100% de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre esta parte? Querida Fanny, tiene el micrófono abierto. Adelante, hermana, la escuchamos. Es como dice la hermana, Jesucristo murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Y además actualmente nosotros somos hijos de Dios, pero somos salvos por lo que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y, y eso. Gracias, hermana. Excelente. Muy bien dicho. Entonces, claro, concreto y directo, merecemos el castigo del pecado, que es la muerte. Pero, como bien dice usted, la base de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos hace un recordatorio y a la vez nos dice lo que Dios en Cristo Jesús hizo por nosotros. Nos vamos a leer el texto bíblico. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, nota usted que aquí no hay intervención de la mano humana, de los esfuerzos humanos, de los sacrificios humanos, porque estamos muertos. Está de sobra 100% de Dios. El apóstol Pablo nos va diciendo que hizo por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, que nos redimió, nos rescató, pagó un precio, ¿verdad? Se puso como un sacrificio de expiación, ¿verdad? De pagar, liberar, rescatar el pecado en el que vivíamos, ¿verdad? Y lo hizo con su sangre. Esto lo hizo para manifestar la justicia, ¿verdad? Entonces, somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios por la obra redentora de Cristo. 100% obra de Dios de principio a fin. Aquí está, y todo eso lo hizo en la cruz. Jesús es nuestro sustituto, su perfección en su obediencia y buenas obras. Su muerte pagó el precio de nuestros pecados. Recordamos aquí su muerte, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Cumplimiento perfectamente de toda la ley de Dios, y lo hizo en favor suyo, en favor nuestro. Entonces, literalmente, Cristo cargó sobre sus hombros, sobre la cruz, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra injusticia, nuestra imperfección, y nos dio su justicia perfecta. Eso en la teología lo llamamos el gran intercambio, ¿verdad?
Excelente. Entonces ya vimos aquí un poquito de nuestra condición espiritual, la intervención divina, sin que hayamos hecho nada, absolutamente nada para ganárnoslo. Dios lo hizo por pura gracia, por pura misericordia. Muy bien, entonces eso nos da Pastor, esperanza. Sí, querido Fabio. buenas noches. Tengo una pregunta que hacerle. Claro. Esta enseñanza de Pablo en la epístola que acabamos de leer, eh, exactamente en qué partes del Evangelio se encuentra consignada o podemos decir o citar como un fundamento que Jesucristo en su Evangelio haya manifestado en concreto esas situaciones, o cómo se llega a esos planteamientos que hace Pablo. Podemos ver en el Evangelio, en los tres Evangelios, cuando Jesús dice consumado es, ¿verdad? Hay una parte que Jesús va diciendo, ¿verdad? Que esa parte específica consumado es. Entonces eso significa que toda la obra que Dios le encomendó ha sido pagada perfectamente en su totalidad. Entonces puede ser eso. En otros pasajes bíblicos también nos muestra ¿verdad? La muerte, el sacrificio de Cristo, vamos a decir el sacrificio de Cristo, nos muestra la muerte en la cruz, nos muestra en los evangelios, ¿verdad? Específicamente de Lucas, es un poco más detallado, que fue enterrado en una tumba vacía, ¿verdad? Ahí está 3 días, según las horas judías que ellos contaban. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Juan nos cuenta que los judíos pidieron una guardia real para que no vayan los discípulos a robar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, muy claro, muy concreto, pasaron situaciones este, no comunes, ¿verdad? Extraordinarias, el Sí, rasgamiento del tiempo, terremoto, entre otras cosas, se oscureció el cielo para ver que el que estaba muriendo no era cualquier hombre, sino el Hijo de Dios. Luego la resurrección de Cristo, ¿verdad? ya, Los ángeles ahí abrieron la tumba, se movió la piedra, pasó Jesús 40 días acá en la tierra y así sucesivamente. Muchas evidencias. Entonces, el apóstol Pablo toma eso en Corintios 15, nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra creencia. Pero no sé si contesté en algo ya. la pregunta, querido Fabio. Sí, ya, gracias, pastor. Gracias. Con todo gusto, hermano. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a describir la esperanza en la resurrección de Cristo. Y eso nos conecta a lo que dijo Fabio, ¿verdad? Entonces, si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él cuando venga el día de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa cuando una persona muere? Vamos a hablar un poquito de esto ya. Estoy hablando mucho yo. Entonces, cuéntenme, hermano, hermana, ¿qué pasa cuando una persona muere? Mira, Olga, Cuando una persona muere, según la Biblia, el espíritu vuelve a las manos de Dios donde salió. Allí espera a que Jesucristo venga a levantar a los muertos y después la nueva Jerusalén volverá a la tierra, la del cielo a la tierra, y tendremos una vida nueva en la tierra. Eso es lo que yo he leído por ahí. gracias, Olga. Sí, podemos decir la primera parte concreta, clara, ¿verdad? Que cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra porque es de polvo y el alma va directamente con su creador en el caso de un creyente. Y en el caso de un incrédulo, pues su alma va al infierno, ¿verdad?
La Nueva Jerusalén, ¿verdad? No nos dice específicamente dónde será, habla del cielo. Este, pero lo que sí sabemos es que será un lugar maravilloso donde viviremos en la presencia de Dios. Amor, Querida Iris, Ah, ya lo Iris dijo todo, Gabriel, pastor. Pastor, escuche. sí. Ujú, Cuando la persona muere, el cuerpo queda inerte, no sirve. Ya a las ujú, 24 horas está podrido. Pero claro. sale el espíritu de él o el alma y va Ujú. directo a regocijarse con Dios, porque ya lo están esperando. Ya Ah, Dios sabe. Y el cuerpo, cuando está inerte, no sirve. Mientras que no tenga el espíritu, no sirve. Pero falta el tercero, que es el prácticamente, que es Dios. O sea, porque tu espíritu sale, pero si tú estás en las cosas de Dios, vas a la presencia de Él. Cuando tú estás, crees y eres salvo. Pero cuando no eres salvo, va al infierno directamente. Directamente, gracias hermana. No hay términos medios, ¿verdad? No hay que va a un lugar, ahí está haciendo esto. La Biblia es clara, directa. Gracias hermana. Escuchemos a Gabriel y luego vamos con Lucy. ¿Me escuchan? Sí, hermano, clarito. Bueno, Dios le explicó al primer hombre lo que sucedería al morir. Cuando Adán desobedeció la orden, le dijo, el pueblo eres y al pueblo te volverás. Eso está en Génesis 3:19. Sí. Gracias, querido hermano. Claro, concreto. Querida Lucy, adelante. Ok, bueno, miren, la obediencia de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, al declararnos Dios inocentes a través de su muerte, no significa que todos vamos a ir al cielo. Ujú, Eh, Como nos dice en Marcos, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ujú. Y quiere decir que la fe y el bautismo son necesarios. Y yo digo, para que esta declaración de Dios como nuestro juez se haga efecto, hay que reconocer a Jesús como nuestro único y salvador, y Gracias, Lucy. apartarnos del mal. Amén. Excelente. Ujú. Sí, gracias. Yo usaría mejor el pasaje bíblico de Juan capítulo 15, los versículos 16 hasta el 19, donde el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Porque tanto amó al mundo que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, ese no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene, ¿verdad? Que dice que Dios envió a Jesucristo al mundo a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Y después dice, ¿verdad? Ahí la razón por la cual muchos se condenarán y otros serán salvos. Entonces ahí dice que el mundo prefirió las tinieblas. Ya el que no cree en Cristo, en el Hijo de Dios, ya está condenado por no haber confiado en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ese pasaje bíblico, esa parte bíblica es muy clara al decirnos por qué hay poca gente que cree en Cristo Jesús y la gran mayoría, ¿verdad? No quiero generalizar, pero hay un buen número de personas que no creen en Cristo Jesús y desafortunadamente irán al infierno, ¿verdad? Escuchemos a Zuli. Y nuestra pregunta era, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Mm? Ajá, entonces, pero si nosotros vamos a la Biblia, pues el destino, por ejemplo, del creyente es estar con el Señor y espera la resurrección. Y el Sí, destino del incrédulo, pues está separado de Dios y espera el juicio final, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar bíblicamente, porque yo amén. tengo acá, según hemos estado leyendo la Biblia, entonces sabemos de que, por ejemplo, ¿no? Dice en segunda de Corintios 5:8, por ejemplo, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículo 23.
Eso es para los creyentes, ¿no? O sea, está con el Señor, está en la presencia del Señor. Y cuando Claro. decimos de que esperan la resurrección, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 57. Y Claro. podríamos decir algo más, pero yo sé que mis compañeros también quieren opinar y quiero dejarles a ellos. Sí, usted ha tocado un punto muy específico de la resurrección, ¿verdad? Del apóstol Pablo está hablando con los corintios que ellos no creían no entendían más o menos, más que todo la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo toma el tiempo para explicarles de una forma maravillosa y al fin concluye y dice, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería ilusoria, inútil, ¿verdad? Entonces él dice, la resurrección de Cristo nos da la certeza absoluta de que realmente nuestros pecados sí son perdonados y no solo eso, sino que tenemos la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo, ¿verdad? Excelente, excelente comentario. Querida Fanny, le escuchamos y luego pasamos con los textos bíblicos que nos muestran de lo que pasa Eh, con el cuerpo y el alma. Como dice la escritura, ¿no? En Corintios, dice además que nosotros, es decir, en realidad todos tenemos que morir, pero la separación, ese punto no está aquí, sino que de acuerdo a consultas, de acuerdo a diálogos y todo eso, se ha llegado a la comprensión de que la muerte es la separación del cuerpo, ¿ya? El cuerpo queda muerto porque dice, está muerto en delitos y en pecados, habla en Corintios 15, ¿no? Entonces dice también que de polvo eres en Juan, no, sí, volveré a la tierra, sí, está bien, pero ahí dice en Eclesiastés 12:7, de polvo eres y a polvo volverás. Pero en realidad, cuando nosotros, si un ser humano muere y si no está arrepentido, convertido, Dios solamente le lleva al infierno y si está arrepentido, convertido, le lleva al cielo. Solamente hay dos lugares porque la que se salve es el alma, más la carne se hace polvo. Eso es lo que quería decir. Gracias, Fanny. Muy bien, entonces vamos a leer los textos bíblicos y para eso pedimos nuestra hermana Lucia, ayúdenos por favor con los dos textos bíblicos y después vamos a pedir la participación de otros hermanos también para que nos ayuden con los textos bíblicos. Ok. Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra, donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Juan Gracias, hermano. 11:39. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues he estado allí 4 días, ha estado allí 4 días. Gracias, hermana Luisa. Amén. Sí, ha estado ahí. Muy bien, entonces ahí está. Claramente, como bien decía también nuestro hermano Gabriel, que en Génesis, ¿verdad? Porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos, ¿verdad? El polvo volverá a la tierra, que es el cuerpo, y acá nos muestra claramente la descomposición del cuerpo, ¿verdad? Marta estaba preocupada porque dice que ya debe oler mal. Es lo mismo, ¿verdad? En los funerales acá en Latinoamérica, es por esa misma cosa que se descompone tan fácilmente el cuerpo que nomás es una noche de velorio y al siguiente día ya lo entierro, ¿verdad? Entonces, muy, muy rápido. Seguimos entonces, tenemos a Stephanie, hermana, buenas noches, ¿algún comentario? O si de pronto nos ayuda con la lectura. El comentario primero y luego nos ayuda con la lectura bíblica. Querido pastor Nixon, quiero hacer una pequeña pregunta que me da algo de curiosidad. Ujú. Yo tengo aquí
Independientemente a este versículo que me enseña que el alma va a Dios y el cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. Entonces, independientemente de la condición espiritual de la persona al morir, siempre será así. O sea, el alma va a Dios y el cuerpo a la tierra, independientemente esa persona haya sido arrepentido o no. Es una... Excelente pregunta. Sí, entonces vamos a ser más claros, ¿verdad? El alma del creyente va directamente al cielo, a la presencia de Dios. El alma del incrédulo va directamente al infierno con, con el padre de la mentira, ¿verdad? El tiempo de gracia es mientras el ser humano está vivo. Cuando dejó de existir, ya no existe ninguna segunda oportunidad, ya no existe absolutamente nada. Entonces, por eso que el Señor en esta tierra, mientras estamos vivos, Él usa a las personas, usa sus instrumentos para que cada persona en cualquier lugar, en el lugar más remoto de la tierra, conozca a su Señor para que el día del juicio no haya una excusa y no diga, oh, a mí nadie me dijo nada, o no había una Biblia en mi lenguaje y todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que el juicio llegará después que todas las personas conozcan a Dios, que sepan, que entiendan, ¿verdad? Entonces sería mi respuesta, Estefan. No sé si tiene sentido. Ahora ayúdenos, hermana, con la lectura bíblica de estos dos textos, por favor. Muy bien, gracias. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó su voz, sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. En Lucas Gracias, hermana. 23:33, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, hermana. Muy bien, entonces aquí está esos dos, aquí el texto bíblico, ¿verdad? Esta es una parábola que contó Jesús, ¿verdad? Para hacer el punto, para llevarles a entender la importancia de creer mientras estamos vivos. Después de esta historia nos dice todo, ¿verdad? El rico pide a Abraham que mande a Lázaro a hablar con su familia y él decía, quizás un muerto si regresa del otro lado lo van a creer. Y Abraham decía, pues ahí tienen a los profetas, tienen las escrituras. Y si no le creen a los vivos, mucho peor van a creer a un muerto que venga de acá. Entonces él decía que ya cuando estamos vivos ese es tiempo de gracia. Después de muertos ya no hay absolutamente nada. Entonces esta parábola fue contada para ilustrar la imperante necesidad del perdón, de la gracia de Dios mientras estamos vivos, ¿verdad? Acá nota usted, y ahorita le doy la palabra a Zoraida y a Iris también. Nota usted, el malhechor todavía estaba en ese tiempo de gracia, ya le faltaba segundos para dejar este mundo, pero el Espíritu Santo le llevó a ver a Cristo como el único camino al cielo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a pecador arrepentido, perdón concedido inmediatamente, ¿verdad? Zoraida, ¿algún comentario en esta parte? No la escuchamos, hermana. Ahora El sí. internet, disculpa porque el internet se cayó y no podía comunicarme. Buenas noches a todos y bueno, bendiciones. Bueno, con relación a eso, a la muerte, bueno, a la muerte, ¿cuál es nuestro estado
Ya va, aquí estoy. Será, bueno, la muerte es la separación del cuerpo del espíritu, ¿verdad? El espíritu sube al cielo y el cuerpo, depende si es una persona creyente, este, va al cielo, y si no es creyente, va a condenación, o sea, al infierno, pues. Este, es importante que, bueno, que nosotros vivamos, tengamos una vida alineada a Cristo, ¿verdad? Que creamos, que tengamos la fe que nuestro Dios Supremo quiere que tengamos en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para que nos podamos salvar y vivamos esa vida eh, eterna que nos ofreció y vivamos en el cielo llena de gozo, de alegría, sin sufrimiento, sin muerte y sin nada de esas cosas que aquí en la tierra sufríamos. Es mi aporte. Gracias, querida Zoraida. Iris, ¿tiene algún comentario Sí, antes de pasar vea, al texto bíblico? quiero que si tiene la oportunidad de responder. Estamos claros de que el ladrón que tenía al lado de Jesús en el momento que él sabía que iba a morir, le dijo Jesús que se lo llevaba, ¿verdad? Al cielo, que estará con él. Está bien. Este hombre prácticamente era pecador. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que está por la gracia en estos momentos y se muere, y se muere unos minutos antes, dice lo mismo, que cree en Jesucristo, hace la confesión, sube al cielo, ¿verdad? Ok. Esta persona no hizo nada, sino que creyó y tuvo fe en ese momento que sabía que se iba a morir, para no irse para otro lado. Pero después es que viene el juicio final, que es donde él va a separar lo que estuvieron hasta el fin con él en sus palabras y en todos sus hechos, o se quedan allí. No creo que se queden allí, porque si no, Ya, ya lo nadie perdimos, predicando. Iris. La última parte lo perdimos. Bueno, entonces creo que entendí la pregunta. Bueno, Okay. ¿cómo empezamos, verdad? El malhechor que estaba en la cruz, esa fue una confesión genuina que salió de lo más íntimo de su ser y no por intuición propia, sino por la obra del Espíritu Santo. Eso puede seguir sucediendo hoy en día con las personas que se arrepienten, creen en Cristo Jesús como su único Salvador. Pero solo Dios conoce el corazón, solo Dios sabe, ¿verdad? Porque a veces el ser humano, cuando está en medio de dificultades, problemas, cuando, vamos a ponerlo esto, cuando está con la soga al cuello o con el agua hasta el cuello, ahí se acuerda de Dios. Y Dios pasa a ser como el Dios bombero, como el Dios salvavidas, ¿verdad? Entonces, quizás las palabras, quizás ese momento son sinceras, pero solo Dios ve el corazón, ¿verdad? Porque no podemos vivir pisoteando la gracia y creer que ya me arrepentiré el último momento y Dios me perdonará los pecados y me llevará a su diestra, ¿verdad? Las cosas de Dios no funcionan así. Como también yo puedo ser cristiano toda mi vida y al último momento, pues, menosprecio, pisoteo la gracia y Dios no tiene ningún problema de quitarme la fe, quitarme la gracia y entregárselo a otro. Entonces, la vida de un cristiano la vivimos por la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es quien nos lleva todos los días a meditar en su palabra, a vivir de acuerdo a su voluntad, porque nuestra naturaleza pecaminosa está en esa lucha.
¿verdad? Quizás nos dice, oh, ¿para qué leer la Biblia? Tú ya eres cristiano, tienes tantos años, conoces todo. ¿Para qué leer? ¿Para qué orar? Todas esas cosas son mentiras del diablo, ¿verdad? Pero el Señor nos exhorta todos los días a doblar rodilla, a ser como el fariseo que fue a orar, se quedó lejos, ¿verdad? El recaudador de impuestos, debo decir, se quedó a cierta distancia porque no era digno de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Él decía, sé propicio conmigo, Señor, y él fue perdonado. Entonces, para Dios nada es imposible, puede una persona arrepentirse el último momento, pero solo Dios conoce el corazón de los suyos y ese arrepentimiento es genuino, ¿verdad? Me alargué con la respuesta. Bueno, Sí, pastor, sí, Fabio. eh, a propósito del tema que estamos tratando, me parece que un versículo muy puntual de la Biblia es es el versículo 12, perdón, del capítulo 20 del Apocalipsis, en ¿Mm? donde dice, del Apocalipsis, el versículo 12 del Apocalipsis, ¿sí? Sí, Dice que vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante del trono y fueron abiertos los libros y fueron abierto otro libro que es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos según sus obras, según las obras que estaban escritas en los libros. O sea que yo entiendo que efectivamente ahí está muy claro que la gente que muere y que está en paz con Dios, pues va a gozar inmediatamente del disfrute de Dios. Y los que no están en esa situación, pues van al infierno. El día del juicio final, pues lo que sucede es como la glorificación del cuerpo, es decir, por eso se habla de la resurrección de los muertos, ¿sí? sí. Pero ¿Mm? las almas no estaban muertas, es decir, se produce la resurrección y la glorificación del cuerpo para la vida eterna o para la condenación eterna. Yo lo entiendo así. No sé si esté equivocado. Está en lo correcto, Fabio. Sí, entonces, ¿verdad? En el día del juicio final, que vamos a leer unos textos bíblicos que hablan al son de la trompeta, ¿verdad? Todo el mundo se enterará que Dios, la segunda venida de Cristo, no será nada en secreto. Ahí las, los cuerpos, ¿verdad? Que hayan sido lanzados en el mar, que hayan sido incinerados, se levantarán, se unirán al alma y recibirán el veredicto de Dios, la sentencia final, las palabras del juez supremo, para que digan, vengan benditos de mi Padre. Esta es la sentencia, vivirán eternamente en cuerpo y alma en perfecta justicia y santidad en el cielo por toda la eternidad. Lo propio, los incrédulos, junto con sus almas y sus cuerpos, recibirán el veredicto de Dios. Malditos, ¿verdad? Malditos de mi Padre, vayan al infierno a servir al diablo por toda la eternidad. Entonces eso es lo que habla la Biblia claramente, ¿verdad? Esa unión del cuerpo, de un cuerpo glorificado por la obra de Dios. Vamos a leer este texto bíblico y avanzamos un poquito, ¿verdad? Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Ese es el deseo de todo cristiano, que ya venga el Señor Jesús y nos lleve al cielo. Pero el Señor dice, tranquilos. La paciencia de Dios, el deseo de Dios es que quiere que todo sea así. Querida Olga, ¿algún comentario adicional acá? Una pregunta, pastor. Sí, La Biblia dice que viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, nosotros no vamos a vivir en el cielo, sino en una tierra nueva que Dios nos va a dar. Digo yo. sí, pero no sabemos si es aquí, ¿verdad? Entonces, porque usted sabe que Mateo 25 nos cuenta que de esta tierra no quedará absolutamente nada. Es una imagen terrible de lo que va a suceder. Entonces, el sol, la luna, las estrellas, el mar, maremotos, terremotos y todo eso, entonces todo esto se destruirá.
¿verdad? Entonces, de la tierra que conocemos nosotros, ahorita no quedará nada. Pero estaremos en el cielo, en la presencia de Dios. Él tiene ese bendito lugar, ¿verdad? Nos describe cómo será, pero no nos dice dónde será. Si tiene sentido, entonces nos muestra cómo será con calles de oro, con árboles frutales, un paraíso hermoso, ¿no? Muy bien. Entonces dice, cuando una persona muere, su cuerpo se descompone, pero su alma o su espíritu va inmediatamente al cielo o al infierno, ¿verdad? Para estar con Dios por la fe en Cristo Jesús, o a estar al infierno, vivir en el infierno por haber rechazado, por haber no creído en el Hijo de Dios. Muy bien, cuando un cristiano muere, para mí vivir es Cristo. Ok, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para el cristiano tenemos la certeza absoluta de que estaremos en los brazos de nuestro Padre Celestial por algo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nos da la confianza, nos da la certeza absoluta de que si Dios nos dice que será así, será así. ¿Qué ocurrirá en la resurrección del último día? ¿Qué ocurrirá, hermanos? Zoraida, adelante, ¿qué ocurrirá? Enfocada en la pregunta, por favor, ¿qué ocurrirá en la resurrección del último día? El micrófono. Bueno, ¿qué ocurrirá cuando con la resurrección? Bueno, nosotros, al morir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, morimos con Él, ¿verdad? Y fuimos salvos. Y al ser salvos gozamos de la promesa de salvación y vida eterna. Nosotros los creyentes subimos al cielo, ¿verdad? Estamos como que son 40 días en un sitio especial para nosotros los creyentes, y después de esos 40 que viene el juicio. El juicio, sí, bueno, a los pecadores van a condenación, a los que no creyeron en Cristo y rechazaron la palabra de Cristo. No sé si estoy al día, o mejor dicho, si me puse al día en el momento que me conecté con ustedes, pero oye, fue Gracias. desagradable porque no podía comunicarme, pero el hecho es que estoy Gracias, aquí hermano. y bueno, Gracias aló. por contestar la pregunta. Muy bien, excelente. Entonces, aquí está. Bueno, para concluir la pregunta, ¿verdad? ¿Directo al cielo o directo al infierno? ¿Verdad? No hay otros términos medios. Juan 6:40, ayúdeme Fabio hermano, ayúdeme con la lectura de estos dos textos bíblicos. Si se ¿Me puede oye? ver, me avisa Fabio si se puede ¿Me divisar. oye? Y adelante, hermano, con el micrófono abierto. ¿Me escucha? Sí, por favor, adelante, hermano, ahora sí. Se desconectó el micrófono. A ver, vamos a probar Lo una leo vez yo más. si quiere. Sí, adelante, Claudia, porque Fabio está teniendo inconvenientes con el micrófono. Adelante, querida Claudia. Bendiciones, bendiciones, pastor. Juan 6:40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Primera de Corintios 6:14. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Amén. Gracias, querida Claudia. Qué versículos tan alentadores, qué versículos tan certeros, reconfortantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestros cuerpos resucitarán y estaremos en la presencia de Dios por el poder de Dios. Dios no tendrá ningún problema de unir al cuerpo, al polvo que está en la tierra, con nuestra alma. También me encanta este pasaje bíblico que dijo
Job en su sufrimiento, en su angustia, confiaba en su Señor, ¿verdad? Vamos a pedir a algunos hermanos que nos ayuden con la lectura. Aquí, Roberto Castro, ayúdeme con el texto bíblico de Job, por favor. Gracias, hermano. Job, gracias, hermano. Job 19, 25 a 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya está desfallecido. Excelente. Lo, Entonces, lo este demás no hay. pasaje bíblico, perdón. Lo demás no hay. Eso es lo 27. Sí, eso nomás. 19, Ya. 25 al 27. Excelente. Entonces, esto Amén. dijo Job, ¿verdad? Cuando sintió que sus días se acercaban para estar en la presencia del Señor. Es un pasaje lindo que a veces cuando estamos en momentos difíciles, tristes, angustiados, es bueno recordar esto, ¿verdad? Decir, yo sé que mi Redentor vive. Antes de que Cristo hiciera la obra redentora por nosotros, Él tenía esa confianza, esa certeza absoluta de que, ¿verdad? Encontró gozo, salvación y resurrección en su Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta este pasaje bíblico que nos muestra la certeza de la salvación. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? ¿Cómo será, querido Roberto? Un cuerpo glorificado, porque eso es lo que tendremos con el Señor. Un cuerpo glorificado, santos como Él. Y ahí dice que no seremos igual que en la tierra. No sentiremos hambre, ni miedo, ni dolor. Un cuerpo totalmente glorificado. Excelente, hermano. Muy bien, bien dicho. Un texto maravilloso aquí, ¿verdad? Del apóstol Pablo todo el capítulo 15 nos habla de este tema de la resurrección. A ver, ¿quién nos puede ayudar con este texto bíblico? Querido, a ver, alguien más que nos ayude. Vamos con Víctor. Víctor, ¿puede ayudarnos con una lectura? Sí, gracias, profe. Primera de Corintios 15, 52 al 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompetas, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gracias, hermano. Un poquito más también, ayúdame con eso de una vez. Sí, Primera de Corintios 15, 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembre en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Gracias, querido hermano. Entonces, como les mencioné un poquito, el apóstol Pablo está hablando directamente a los corintios, explicándolos de una forma clara, concreta, con evidencias tangibles de la resurrección de Cristo. Y él dice, si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos. Olga, querida, adelante. Ya Pablo lo acaba de decir, que resucitaremos en un cuerpo espiritual. O sea,
Estilo ángel, estilo Los Ángeles. Genial. Cuerpos glorificados, ¿verdad? Los ángeles son seres creados, pero nosotros tenemos esa bendición de poder, como dice la Biblia, ¿verdad? Ser como lo fue Cristo, ¿verdad? Perfecta justicia y santidad. Muy bien, entonces aquí dice, Cristo cambiará nuestros cuerpos para que sean cuerpos gloriosos como el suyo, para que sean aptos para vivir eternamente en su presencia en el cielo. La otra vez repetimos esto, Cristo cambiará nuestros cuerpos para que sean cuerpos gloriosos como el suyo, para que sean aptos para vivir eternamente en su presencia en el cielo, ¿verdad? Entonces, otra vez, hemos estudiado en este curso desde el principio que es la obra de Dios, ¿verdad? Usted puede comenzar por su conversión, que es la fe que Cristo nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo, quien sembró la semilla de la fe en nuestros corazones. Creímos en Cristo como nuestro Salvador. Él nos perdonó, Él nos santificó, Él nos declaró justos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora continúa ese proceso espiritual, nos transforma nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados para que estemos aptos, para que entremos en el cielo donde viviremos en perfecta justicia y santidad por toda la eternidad. Entonces, ¿qué hace eso en nuestras almas? Nos da gozo, nos da alegría, nos da confianza y la certeza absoluta de que estaremos allá en la presencia del Señor un día por la obra redentora de Cristo. No hemos hecho nada, absolutamente nada para ganarnos. No merecíamos absolutamente nada, pero Dios en su bendita gracia nos salvó, nos perdonó. Y vamos con la última parte de escribir la promesa de la vida eterna con Dios en el cielo. ¿Cómo será la vida en el cielo con Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo será la vida en el cielo? Podemos pensar en este texto bíblico, ¿verdad? Entonces dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, con este versículo en mente, vamos a avanzar acá y pensamos en esto. Ay, pero Vida ahorita estoy viendo unas perdurable. clases ahí. Vida perdurable. Entonces, no tendrá fin. Entonces, vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos demuestran cómo será la vida allá, ¿vale? Entonces, Colosenses, ayúdeme, querida Ana. Usted me avisa nomás si está en posibilidad de leer y si no, está bien, no se preocupe, hermano. Sí. Ya. Colosenses 3:4. Ujú. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Según de Pedro 3:13, pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Amén. Gracias, querida hermana, por su participación. Querido Gabriel, adelante, cuéntenos. Gabriel. Bueno, no le escuchamos, querido Gabriel. Ahí está. Entonces, Se dice para Dave.
me equivoco. Sí, bueno, un voluntario, una voluntaria que me ayude con Apocalipsis 21, un poquito más largo el texto bíblico. Yo, pastor. Amén. Yo, pastor. Adelante, ¿quién era? Apocalipsis. Iris. Iris, adelante, Iris. hermana. Esperemos que la señal esté bien. Gracias, hermana. Adelante. Ok. Apocalipsis 21, 1, 4. Del 1 al 4. Vi entonces el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Amén. Gracias, querida Iris. Muy bien. Ahí está, entonces. Será un lugar maravilloso, ¿verdad? Donde ya no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor ni lamento, ¿verdad? Entonces será una vida maravillosa. Será una vida como no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿verdad? En la presencia de Dios Todopoderoso, guiados, protegidos, consolados por nuestro Padre Celestial. También Apocalipsis, ahí mismo 7, 9 al 17, una fracción de este pasaje bíblico nos muestra, ¿verdad? Describe una multitud innumerable, vestida de ropas blancas, que adoran a Dios y al Cordero, y que nunca más sufrirá hambre, sed ni aflicción. Entonces, por medio de Cristo, usted y yo tenemos esa certeza absoluta, la certeza del perdón, de la salvación, de la vida eterna, un hogar preparado en el cielo para usted y para mí, por la gracia de Dios. Será un lugar perfecto, libre del pecado, de todo sufrimiento, donde estaremos para siempre con nuestro Salvador, gozando de su presencia gloriosa. Entonces, ahí está. Querida Ana, cuéntenos, hermano. Sí, también se habla, ¿verdad?, de que vamos a gozar con el Señor de una vida nueva, que no va a abrir el hambre, que va, se habla de unas calles de oro y un mar de cristal. Eso sería hermoso, ¿verdad?, que nosotros podamos llegar a ver eso, y que vamos a adorar al Señor. Esa es mi aporte. Gracias, querida hermana. Muchas gracias. Entonces, como conclusión de esta parte, vamos a pensar en esto, ¿verdad? Muchas religiones en el mundo hoy en día se enfocan en lo que puede hacer el ser humano para estar en el cielo, en ese lugar especial, ¿verdad? Y han puesto mucho en la mente del creyente que así es la forma como vamos a estar en la presencia de Dios. De otra forma, jamás pisaremos, pondremos los pies en ese lugar bendecido, ¿verdad? Cuando bíblicamente usted y yo nos damos cuenta que todo eso es por obra de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por el sacrificio expiatorio de Cristo, usted y yo somos los invitados de honor. No merecemos estar en ese banquete, no hemos hecho nada, no tenemos nada que ofrecer a Dios. Todo lo contrario, Él por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia,
nos ha hecho sus invitados de honor, ¿verdad? Estaremos ahí en la presencia de Dios con todos los creyentes de todo el mundo que creyeron, confiaron en Cristo como su Salvador, que la dependencia de su perdón, de su fe, de su salvación, de su justificación ha sido 100% obra de Dios. Amados y amadas en el Señor, que nadie en el mundo les diga lo que la Biblia no los dice. Que nadie en el mundo les quiera poner precio a la salvación y que nadie en el mundo les diga que ustedes son capaces si se esfuerzan de abrir las puertas del cielo, porque eso nadie lo puede hacer, solamente Cristo Jesús por medio de su obra redentora por la gracia de Dios. Entonces eso nos da la certeza absoluta de que el regalo del perdón, de la salvación, de la justificación es 100% de Dios, y si viene de Dios es que cuenta y nos da la certeza absoluta de que sí somos salvos, perdonados ante los ojos de Dios. Querida Lucy, adelante. Una inquietud. La multitud que habla el Apocalipsis 7:9, ¿es la iglesia o son los que se han salvado después de la tribulación, los que han muerto durante la tribulación? Y bueno, la vida de un cristiano siempre ha sido una vida de tribulación, ¿verdad? De retos, de sufrimientos. Más, podremos decir, los primeros de la iglesia primitiva, quienes sufrieron literalmente la muerte, la persecución y todo eso, pero todos los cristianos sufrimos de alguna u otra forma. Cuando llegamos al cielo, habrá algunas historias que contar. Hoy mismo, ¿verdad? Usted y yo estamos en este tiempo de ser perseguidos por nuestra fe, empezando por nuestros familiares y todo eso. Lo que el diablo quiere es alejarnos de Dios. Entonces, vivimos en un mundo de persecución en algunos lugares, menos que en otros, pero sí estamos viviendo esa persecución por la palabra de Dios. No sé si contesté en parte su pregunta, querida hermana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, y si no, vamos a avanzar con estas 3 diapositivas del propósito de Academia Cristo. El propósito fundamental es capacitar a los estudiantes para que compartan la palabra de Dios. Básicamente, aquí es la gran comisión, ¿verdad? Usted y yo somos parte del sacerdocio universal que Cristo nos dejó antes de subir al cielo. Nos encomendó que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he encomendado. En otras palabras, a compartir el Evangelio, compartir con muchas personas. Y la base fundamental, el propósito fundamental de Academia Cristo es de capacitar a ustedes para que compartan el Evangelio en su comunidad, con su familia, con sus amigos, y lo hagan de una forma sencilla y sobre todas las cosas de una forma bíblica y acorde a las Escrituras. Entonces es el primer propósito, y para eso tenemos ese método que ustedes ya conocen, el método de las 4C, para que sea práctico, interactivo con los estudiantes, con sus familiares, con sus amigos, ¿verdad? Ese es el propósito, el deseo, el anhelo que usted, lo que aprende, comparta con los demás. Ahorita voy con las preguntas, querida Fanny. También ustedes han escuchado mucho sobre el grupo sembrador, que no es otra cosa que formar un grupito en su hogar, en su casa, compartir la palabra de Dios. Quizás al principio hay 2, 3, 4, 5 personas,
Y después con el tiempo ese grupito puede ir creciendo y al fin, si es la voluntad bendita del Señor, ese grupo puede convertirse en una congregación. Aquí hay algunos grupos en diferentes países. Tenemos acá en Bolivia, tenemos en México, en Centroamérica, en la Argentina, en Colombia, en diferentes partes que el Señor está bendiciendo grupos sólidos, ¿verdad? Que van creciendo a la luz de las Escrituras. Entonces, ese es el deseo, ese es el propósito de Academia Cristo, también capacitar a los estudiantes con la sana doctrina para que ustedes enseñen a otras personas. Recuerden que la Biblia nos dice donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. La última parte de esta diapositiva es, ustedes mientras van avanzando con los cursos, ya estarán en los cursos octavo, noveno, décimo, ya han estudiado parte de la doctrina bíblica, enseña Academia Cristo, y algún misionero se comunicará con usted y le hará la pregunta si desea estudiar el acuerdo doctrinal. El acuerdo doctrinal son 95 preguntas, las mismas que contienen un repaso de las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces, una parte es algo que lo hacen con un consejero, con un misionero, de forma personal, ¿verdad? Si de pronto tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por ejemplo, podemos pensar ahí bautismo, ¿verdad? El bautismo de infantes. Algunas estudiantes dicen, pues, ¿verdad? Me gustaría profundizar un poquitico más y ese es el tiempo perfecto para hacerlo. Entonces, no es obligatorio, como decimos acá en Academia Cristo, aquí no estamos para robar almas de otros, para robar ovejas de otros prados, solamente para enseñarles la palabra de Dios, capacitarles, que usted enseñe a los demás, pero si en ese tiempo el Señor, a través del Espíritu Santo, le lleva a usted a decir, sí, yo estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica de Academia Cristo, de la Iglesia Luterana, me gustaría ser parte, bendito sea Dios, celebramos con usted, de lo contrario, perdón, habremos servido con la capacitación de la sana doctrina, que es muy, muy importante para nosotros. Ahora sí, Fanny, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre estas 3 diapositivas? Bueno, sí, precisamente de eso estaba por conversar, porque tengo la ocasión de ir de una familia que incluso vive ahí una nieta mía, y ellos no creen en nada, sino que se ponen a las fiestas y todo, y quería visitarles. Entonces ya usted me da una pauta, yo creo que lo puedo hacer, porque ya si antes lo he hecho, yo creo que sí lo puedo, mientras me sienta dura. Eso una cosa. Otra, quería decirle, el cuestionario de las preguntas, ¿ya envió o va a enviar? Ya envié, pero los voy a volver a enviar Sí, porque yo no con veo la en mi última computadora. lección. Muchas gracias. Con todo gusto. Otra cosa, quería hacerle una pregunta. El asunto de muchas personas, yo tengo una persona con quien converso bastante acerca de la Biblia, aparte de que él se ha puesto a buscar la Biblia, es de Estados Unidos esa persona, y está llevando a las familias ya a leer la Biblia, pero yo le dije, Cristo lo ama, y dice que a raíz de eso él sintió algo, que sintió una búsqueda, y entonces fue a buscar Biblias y todo, pero se encerró en la Madre de Jesús. Entonces dice que a través de la Madre de Jesús, es abogada, dice, y ella intercede. Entonces yo le estaba diciendo de que bueno, que trate de leer la Biblia, que lea en Mateo, que empiece por Mateo, el Nuevo Testamento, y que solo irá descubriendo, porque María es la Madre de Jesús, pero tenemos que solo venerar, porque a quien tenemos que adorar es a Cristo Jesús.
Entonces, Gracias, querida yo Fanny. digo, Vamos a terminar la los clase y podemos quedarnos un ratito más conversando de eso. Con todo gusto. ya. Yo pensé que ya Excelente. terminó. No, Gracias, casi, disculpe. casito ya. Entonces, aquí está el proyecto final. Ya les envié el cuestionario, son 15 preguntas. Y entonces los voy a volver a enviar el día miércoles con la grabación de la última clase. Entonces, para que tengan ahí. Eso nomás, tendrán 2 semanitas después de la última clase, y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, con todo gusto estoy aquí para servirles en lo que pueda. Entonces, muchas gracias por su participación. Vamos a cerrar con una oración la clase de esta noche. Oremos pues. Gracias. Padre Celestial, bendito, Padre Eterno, te damos gracias por este día, Señor, por este alimento espiritual que nos das. Señor, en las Escrituras vemos que todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces y seguirás haciendo, es por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Bendito Dios, un día estaremos en el cielo, estaremos en tu presencia, Señor, pero será siempre por todo lo que hiciste por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna parte, no hemos hecho nada en esa bendición de estar un día en el cielo. Padre Celestial, llévanos a tus pies, llévanos a estudiar diligentemente tu palabra, llévanos a mirar la cruz, Señor, donde tu Hijo, nuestro Señor, pagó el precio justo de nuestra redención. Y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, tú nos muestras la tumba vacía, señal inequívoca de que Cristo pagó el precio justo de nuestra redención, y hoy sí, Señor, somos declarados inocentes ante nuestro Padre Celestial, perdonados de todos nuestros pecados y herederos de la vida eterna. Señor, un día resucitaremos en tu presencia con nuestros cuerpos glorificados, te veremos cara a cara y viviremos allí por toda la eternidad. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que cada día se alimenten, Señor, de tu palabra. Que el Espíritu Santo les lleve a tus pies, Señor, para que allí encuentren el gozo, la certeza, la confianza, la esperanza de la vida eterna por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Manténlos firmes en la fe, en esa fe que has plantado por el poder del Espíritu Santo, para que ningún maligno les arranque de su corazón lo que tú has plantado en ellos. Lo despedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Nos